Confirmada la noticia, el Barça jugará la Champions 23-24. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues atención, se ha confirmado tal cual, el Barça ya se sabe que va a jugar la Champions de cara a la próxima temporada. Y esto no es que lo diga yo porque me ha dado por ahí. Y es que ya habría recibido la invitación. Ya sabéis que tú, aunque hayas ganado la Liga y seas equipo, en este caso por posición, equipo de Champions, la UEFA te tiene que dar una tarjeta de invitación. Pues esta ya se habría dado, tal y como informan los distintos medios. La UEFA ha comunicado hoy al Barça que podrá disputar la próxima edición de la Champions League. El club azulgrana recibió la notificación del máximo organismo europeo después de haber estudiado toda la información sobre el caso Negreira. Y bueno, yo voy a dar, como persona de fútbol, y sí, madridista también, por supuesto, voy a dar mi opinión a este respecto, ¿no? Porque, bueno, por una parte, me llama la atención porque Ceferín siempre había dicho que iba a estudiar el caso al detalle. Luego por otra parte dijo que era lo más grave que había visto dentro del fútbol. Pero claro, casualmente todo esto corre en los tiempos en los cuales el Barça, por una parte, retiró la demanda contra CVC para que Tebas, en este sentido, por ejemplo, pudiera inscribir, le dejara inscribir futbolistas y que no haya ningún problema en este sentido con respecto al margen de gasto. Y por otra parte, en lo que se refiere, digo, por poner los tiempos en su sitio, en lo que se refiere a Europa, pues lógicamente aquí está metida la Superliga de por medio. O sea, no hay que ser un iluso, ¿no? Es la realidad. El Barcelona, en este caso, va a anunciar, parece ser en breve, que se aparta del proyecto de la Superliga. Y esto, lógicamente, pues ha generado lo que ha generado. Pues yo te doy esto si tú haces esto. Y eso es lo que ha hecho el Barça. Como siempre he dicho, un club del cual el Madrid nunca, de cara a la Superliga, se tenía que haber fiado. Pero esa es la desgracia, la cruda realidad, que el fútbol a estos niveles funciona de esta manera. Y es la realidad. El Barça lo que ahora busca son una serie de facilidades y una serie de elementos que le puedan beneficiar en la liga para poder inscribir y tener menos problemas a la hora de realizar los movimientos de inscripción y en consecuencia en la génesis de fichajes. Y con respecto a Europa, sabe que Alexander Ceferín tenía la lupa puesta en el Barcelona, pero apartándose ya de lo que es proyecto Superliga, que parece ser que va a ser así, pues ya a lo mejor a la UEFA no le parece tan grave el caso Negreira Fútbol Club Barcelona. En fin, entiendo yo que por otra parte también UEFA esperará a que haya una sentencia judicial, creo yo, y así es como creo que se está cociendo este asunto. Intereses de por medio y afinidades. Lo que ha sido toda la vida, pues el fútbol a estos niveles, que está muy pero que muy contaminado desde que yo tengo uso de razón. Pero bueno, no me sorprende, pero hombre, uno podía esperar a lo mejor que, viendo todos los indicios que están saliendo y con todas las informaciones que van saliendo y van saliendo cada día más, pues la UEFA, digamos que tomara cartas en el asunto realmente. Ha decidido esperar, dejar que el Barça juegue la Champions y luego ahí ya veremos. Desde aquí, si eres culé, enhorabuena, porque la verdad, en ese sentido el Barça también yo creo que ha actuado de manera muy inteligente con la cantidad de pufazos que tiene encima de la mesa, tanto con la Liga como con, en este caso, la UEFA de por medio, a nivel Champions. Creo que, pues bueno, habrá que estar muy atento cómo evoluciona todo esto, porque si hay una sentencia judicial, a ver qué es lo que pasa y qué cara tiene la UEFA entonces. Curiosamente habían enviado dos comisarios que no parecían verlo muy claro el asunto, pero ahora parece que sí que se ve claro, en beneficio del Barcelona. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. Al final, bueno, cada cual tendrá su opinión, por supuesto, pero sí que es un poco extraño, porque creo que hay muchos puntos y elementos que dejan al Barça como gran, en este caso, conocedor de todo lo que ha sido el caso Negreira, como un auténtico activo y activo clave para obtener beneficios, ¿no? Pero no lo sé. La UEFA, de momento, parece que más que tomar una determinación, lo que ha hecho es apartarse. Y sobre todo, también teniendo en cuenta que el Barça, con respecto a la Superliga, se va a poner al menos como poco de perfil. Aunque parece incluso que lo normal es que se termine apartando al 100%. En fin, me gustaría vuestra opinión, comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.